El podcast de Teo Cotidiana, episodio 33, La voluntad de Dios. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Estábamos en esta vigilia, iba a ser en una casa. No era muy grande, no eran muchas personas. Me acuerdo que para esa época estaba saliendo con Sara. Eso fue hace un montón de tiempo atrás. Sara, mi esposa. Para los que no la conocen, pueden ir a escuchar los episodios de Conversando en Pareja. Era una vigilia muy esperada. Era una congregación alternativa a la que pertenecíamos varios en la ciudad, varios de los que estábamos cansados, varios de los que habíamos sido rechazados en otras congregaciones, en otras iglesias, en otras estructuras, varios de los que estábamos buscando un lugar donde pudiéramos estar sin las limitaciones que nos obligaban otros lugares, sin los señalamientos que nos brindaban los otros lugares. Entonces esta comunidad fue un respiro, un aliento, la idea de poder pensar en algo diferente a todo lo que se nos había vendido del cristianismo. Era algo muy bonito. Nos reuníamos en como casas culturales de los barrios, en bares. Había esta casa cultural de la ciudad, en el centro de la ciudad, donde nos reuníamos a hacer comunidad de una forma más o menos alternativa, más o menos diferente. Éramos un montón de gente que se vestía diferente, que tenía unas características estéticas que para esa época en las iglesias tradicionales no quedaban bien, no casaban bien. Pero en ese lugarcito, en esa comunidad, sí, nos identificábamos los unos a los otros. El pastor era un metalero. Escuchaba metal y se vestía metal y era full metal. Le creímos en esa época a lo que estaba diciendo, a lo que estábamos haciendo, a lo que se estaba promoviendo. Hicimos varios conciertos, apoyamos varios conciertos, hicimos algunos eventos bien interesantes de oración. Al final hubo varias estructuras de las iglesias, uniones de las iglesias que nos acogieron, que nos reconocieron en la ciudad. Eso fue una vaina bien bonita y servimos por varios años en ese proyecto que luego se esfumó. Entonces íbamos para esta vigilia, creo que era la primera vigilia que hacíamos juntos de la iglesia o de la comunidad de chicos y chicas medio alternativos, medio raros, medio artistas, medio bohemios. Nos juntamos a vigilar. Y parte de la vigilia era ver una película. La película se supone que Dios mandó a verla, una película de Woody Allen. Y pues a las 3 de la mañana que se puso, todo el mundo estaba dormido y se insistía en que si nos perdíamos la película estábamos perdiéndonos lo que Dios quería hablarnos a través de ella. Porque pues Dios había revelado que iba a hablar a través de esa película. Yo no sé si es una película muy aburrida o si era por el sueño que tenía en ese momento, pero hubo esa fricción. Aunque era una comunidad alternativa, tenía todavía herencias de ideas, de discursos muy arraigados. Entonces estaba ese discurso de Dios me dijo que su voluntad específica era que todos y todas quienes estábamos ahí tuviéramos que ver esta película, porque a través de esa película Dios va a hablar y va a obrar, y si nos perdemos la película vamos a perdernos la obra de Dios a través de esa película. Entonces, en medio del esfuerzo de quedarse despierto, en medio del intento de no dormirse, en medio de la fuerza que uno iba sacando y de las dormidas de 2 o 3 minutos en medio de la película, se comprobó que era la voluntad de Dios esa película, porque al final hubo algunas personas que dijeron reflexiones
más o menos bonitas, más o menos organizadas, más o menos coherentes con lo que sea que hubiesen aprendido de la película de Woody Allen. Mucho en nuestra cultura evangélica, si se puede llamar de esa manera, tiene que ver con la búsqueda de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y hemos envuelto esa idea de la voluntad divina en esos discursos muy categóricos, muy particulares, de lo que se debe o lo que no se debe hacer. Casi que para tomar decisiones, si debo comer carne o debo comer huevo, hay todo un trance, toda una invitación a entrar en ayuno y en oración y buscar la palabra particular de parte de Dios para la vida, para saber qué decisión se debe tomar. Uno encuentra un montón de gente vistiéndose porque Dios me dijo que comprara esta camiseta, o Dios me dijo que comprara estos pantalones o estos tenis, o Dios me dijo que me peinara de esta manera y no de esta otra manera. O Dios me dijo que debía dejar a mi pareja con la que llevo un montón de años, sin importar las tristezas. Tomamos decisiones radicales porque Dios lo dijo y no asumimos las responsabilidades emocionales, sociales, y nos vamos porque Dios me dijo que debía ser esta otra persona. Casi que el Dios me dijo, Dios me habló, Dios me indicó, Dios me reveló, tiene que ver con una especie de excusa o una forma de embellecer las decisiones que tomamos y que se toman a partir de las inseguridades. Entonces ese Dios me dijo, esa espiritualización de las decisiones le da categoría, ¿no?, a esas decisiones que estamos tomando. Y además nos hace como inflar, ¿no? Yo soy muy espiritual, yo hago lo que Dios me dijo, yo obro lo que Dios me reveló, yo hago como Dios me mandó. Y casi que se superficializa todo eso profundo y todo eso vasto de lo que significa la voluntad de Dios. Al inmiscuir ese concepto, esa idea en todo lo que hacemos en el día a día, en lo específico, qué debo vestir, qué debo tomar, cómo debo hablar. Dios me dijo que me juntara, Dios me dijo que no me juntara, Dios me dijo que hiciera esto, que hiciera lo otro. Casi que se superficializa lo profundo y lo hermoso que hay detrás de buscar y encontrar la voluntad de Dios. Porque yo no creo que la voluntad de Dios sea verse esta película y Dios me va a hablar a través de esta película en una vigilia. O debo comer tal o cual alimento en el menú porque Dios me indicó que era este. O debo salir o no salir con determinadas personas porque Dios me lo indicó en medio de una burbuja de espiritualización, en medio de un ritual donde, más allá de elevar y reconocer la grandeza de Dios, reconocemos nuestra propia grandeza al ser tan espirituales de escuchar la voz de Dios y al ser tan espirituales, entre comillas, de querer aplicar la voluntad de Dios en cada cosa que hacemos. Yo crecí en una época donde los colores eran más o menos aceptos por Dios. El negro era malo, pecado, rechazado. No era la voluntad de Dios ponerse un pantalón botatúo. No era la voluntad de Dios que alguien tuviera el cabello largo, pero nadie tenía como nadie le sabía decir a uno cuál era las medidas de lo que era el cabello largo. Me acuerdo que una vez una líder de la iglesia, muy airada, cuando les estaba preguntando, entonces, ¿dónde tengo el cabello para que no sea largo? Ella llegó y me acogió de aquí y me decía, aquí es el cabello largo, aquí, de aquí no puede pasar. Básicamente calvéese todo. Y así es como la voluntad de Dios
ha guiado a que debe ponerse el cabello. La voluntad de Dios es que ninguna mujer se ponga pantalón, y mucho menos en el púlpito. Me acuerdo que estaba esta nena que tocaba la batería y tenía que tocar en falda porque pues era horriblemente malo que fuera pantalón. No era la voluntad de Dios. Y no creo que la voluntad de Dios la encontramos en esas particularidades. Sí hay una voluntad de Dios agradable y perfecta, pero tiene que ver con algo mucho más trascendental y que sí genera transformaciones importantes en lo que somos en nuestra integridad humana, pero no tienen que ver con esas particularidades donde hemos inmiscuido, enmarcado la voluntad de Dios y hemos superficializado lo que realmente es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? En primera instancia, la voluntad de Dios es Jesús. Jesús es el Hijo unigénito de Dios, en quien podemos encontrar todas las características de lo que Dios quiere y busca, de lo que Dios incita y promueve, de lo que Dios crea y hace en nuestra vida a través de la buena noticia, a través de la noticia de esperanza, a través de la noticia de salvación y sanidad. Salvación no en términos de la posmuerte, salvación en el día a día, salvación en lo que somos, en nuestras cotidianas, que luego posiblemente se materialice en una salvación en el más allá, un más allá que no conocemos, un más allá que no entendemos, un más allá que sigue siendo objeto de interpretación y que necesita seguir siendo objeto de interpretación, un más allá que está vedado por símbolos susceptibles de ser interpretados y que necesitamos seguir interpretando. La voluntad de Dios es todo lo que Jesús representa. Y en ese sentido, para hallar la voluntad de Dios, no para saber si me debo poner la falda negra o la falda roja, no para saber si me debo poner el jean con el roto en la rodilla o el jean más clásico o el jean un poquito desteñido. La voluntad de Dios para nuestra vida y para vivir el Evangelio, para vivir lo que Dios soñó que viviéramos, encarnándose en lo que luego los escritores van a denominar el segundo Adán. Si en el primer Adán, en el primer relato, todos acceden a la muerte, en el segundo Adán, en el segundo relato, todos somos llamados a la vida. El lugar donde encontramos la voluntad de Dios es en Jesús, es en su mensaje, es en su vida, es en su obra, es en su muerte, es en su resurrección, es en sus cuentos campesinos que llamamos parábolas, que nos incitan y que nos enseñan a vivir su reino, a vivir de acuerdo a su vida. Y eso no es una idea tan fácil. Y no es una idea tan fácil porque tradicionalmente en nuestras congregaciones hemos agarrado moralidades personales, rituales, tradiciones, las normas de la denominación, los dogmas de la denominación, y todo eso lo hemos amasado y hemos formado un ídolo, y a eso lo hemos llamado Jesús. A eso lo hemos llamado la voluntad de Dios. Entonces, en realidad, necesitamos con urgencia, necesitamos desesperadamente volver a Jesús si queremos hallar la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero ese volver a Jesús es un laberinto, porque nos toca primero deshacernos de esa imagen que como cristianismo hemos creado, a la que adoramos y a la que llamamos Jesús. Y necesitamos volver a empezar a caminar
no con la imagen de lo que nos han contado en el púlpito o en las escuelas dominicales o en los retiros y los congresos y las estructuras, los cronogramas que se hacen en las iglesias, sino de acuerdo al Evangelio y a la intimidad. Yo creo que vivimos de un Jesús prestado. Creemos en el Jesús del otro. Creemos en el Jesús del pastor del púlpito al que queremos mucho y que nos quiere. Creemos en el Jesús que hemos heredado de nuestros familiares. Creemos en el Jesús que nos han pintado en nuestra cultura. Y poco o nada nos hemos acercado realmente al Jesús del Evangelio. Suelo decir que en mi camino de fe, en mi camino cristiano, en algún momento agarré el Jesús que me habían entregado y lo hice trizas, lo rompí y empecé a formarlo y a construirlo o a construir lo que creo de Jesús, a construir lo que vivo de Jesús desde ceros. Fue una época bien difícil porque uno no sabe entonces en qué se cree y empecé a formar mi criterio personal al respecto de quién es Jesús y qué representa Jesús. Y en ese ejercicio empecé a leer a estos autores y empecé a buscar a estos autores que contradicen a estos y empecé a buscar a estos que contradicen a estos mientras contradicen a estos. Y así empecé a mirar qué se dice de Jesús, pero también empecé intencionalmente un camino de vida con Jesús. Y en ese camino de vida, paso a paso, poco a poco, me he ido dando cuenta de cuál es la voluntad de Dios para mi vida, en medio de una transformación natural. Es bien interesante que cuando se habla de arrepentimiento, metanoia, la transformación en la forma en que pensamos, por lo tanto, una transformación en la forma en que actuamos y nos comportamos. Se habla desde la obligatoriedad, se habla desde tienes que arrepentirte. Y cuando voy al Evangelio y en mi camino personal de vida me he dado cuenta que el arrepentimiento, la transformación en la forma en que pensamos y por lo tanto la transformación en la forma en que actuamos frente a la vida son el resultado natural de caminar con Jesús. La voluntad de Dios es que te arrepientas, sí. Y caminando con Jesús, el arrepentimiento se convierte en un proceso progresivo y natural, orgánico, de vivir a Jesús, de estar cerca de Jesús. Un proceso en el que terminamos hablando de lo que Él habla, terminamos pensando de lo que Él piensa, terminamos actuando intencionalmente como Él actuaba, como Él buscaba intencionalmente vivir. Solemos encontrar en un montón de discursos que la voluntad de Dios es que seamos salvos. Y sin duda, esa es la voluntad de Dios, pero hemos enmarcado salvación en algo que va a llegar en algún momento después de que nos muramos. Después de morirnos, pues miramos a ver cómo nos va en el juicio eterno. Después de morirnos, pues Dios va a coger a unos hacia la derecha y a otros hacia la izquierda, y unos van a entrar con Él y otros no van a entrar con Él. Ese es el discurso con el que enmarcamos la salvación, pero salvación en el Evangelio tiene que ver con el aquí y el ahora, tiene que ver con cómo somos frente a la vida, cómo somos al respecto de los demás, de cómo somos en nuestro caminar constante, cotidiano, en la naturalidad de la vida, cómo vivimos la salvación de Dios que nos encuentra en lo que somos en el día a día
y cómo somos instrumentos de la salvación de Dios para interrumpir la cotidianidad de otros y para que ellos puedan ser salvados en medio de sus realidades y en medio de sus necesidades cotidianas. La voluntad de Dios ocurre en salvación en la medida en que nos acercamos a Jesús, vivimos a Jesús, su cercanía nos va transformando de forma natural, encontramos su salvación para nuestras necesidades particulares en lo que somos en el día a día y también nos convertimos en herramientas de salvación para que otros tengan esperanza, para que otros puedan suplir sus necesidades básicas, cotidianas, para que otros puedan tener salvación, sanación, para que otros puedan acceder a la libertad. La voluntad de Dios es que seamos santos. Esa es otra de las afirmaciones que uno se encuentra. Y esa santidad la categorizan, la materializan en el hecho de no tomar este tipo de bebidas y sí tomar este otro tipo de bebidas. En el hecho de vestirse de esta manera y de no vestirse de esta otra manera. En el hecho de juntarse con estas personas y de no juntarse con estas otras personas. La santidad como una especie de alejamiento de los demás para poder estar cerca a Dios, según se dice. Pero si nos acercamos al Evangelio y caminamos con Jesús, nos damos cuenta que la santidad tiene que ver más con despojarnos, con alejarnos de esa idea de distancia. En la distancia soy más santo, en la distancia soy menos impuro, en la distancia estoy más cerca de Dios. Y la santidad de Jesús nos invita a alejarnos de las distancias y a acercarnos a las personas que se supone que contaminan, que se supone que son malas y que pueden alejarnos de Dios según los discursos, y encontrar a Dios en esas otras personas. La voluntad de Dios es la santidad ejemplificada en Jesús. Y la santidad de Jesús fue alejarse de, despojarse de, vaciarse de su divinidad para venir y habitar con nosotros, existir como uno de nosotros, como una de nosotras, palpar, tocar, crecer, aprender. La voluntad de Dios es que vivamos una santidad de acuerdo a Jesús. Jesús que es Dios y se hace humanidad. Humanidad que se hace siervo. Siervo que se hace maldición y se entrega solidariamente hasta las últimas consecuencias por defender la dignidad de las personas. Ese es el camino, esa es la manifestación de la santidad de Jesús. Y esa debe ser la manifestación de nuestras santidades. La voluntad de Dios es que caminemos con Jesús y que ese camino con Él, lejos de las tradiciones, lejos de los dogmas, lejos de todo eso que hemos armado, las moralidades personales, los cronogramas eclesiásticos, las creencias particulares de nuestra denominación, caminar con Jesús desde ceros, acercarnos al Evangelio, entender el mensaje de Jesús y vivirlo. Y que esa vida nos transforme de una forma orgánica, de una forma natural, para que poco a poco Él, que es la voluntad encarnada de Dios, se vaya encarnando en nuestro corazón, en nuestras emociones y en lo que sentimos, en nuestra mente, en lo que pensamos, en lo que soñamos, en lo que emprendemos, en lo que racionalizamos y en nuestras acciones en el día a día al respecto de lo que somos, al respecto de los otros, al respecto de nuestras cotidianas. La voluntad de Dios es que caminemos con Jesús y en ese camino con Jesús nos vayamos transformando cada vez más
a parecernos a Él, a lo que Él piensa, a lo que Él hace, a lo que Él enseña, a lo que Él vive, a lo que Él ejemplifica. La voluntad de Dios es Jesús, un Jesús que a medida que vivimos, a medida que conocemos, se va tatuando en nuestro corazón, se va haciendo lugar en nuestro comportamiento y en nuestra forma de asumir la vida, de asimilar la vida. La voluntad de Dios es que el mensaje de Jesús sea plantado en nuestro corazón de una forma en que crezca poco a poco en el proceso natural de crecimiento y en últimas de frutos del amor, de frutos de la empatía, la misericordia, la solidaridad, que en últimas de frutos de amarnos los unos a los otros, que es el corazón del mensaje del Evangelio. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.